Están? Muy buenos días, bienvenidos. Este es su programa Diálogo Abierto y el día de hoy nos encontramos con el doctor Andrés Corrada, gerente general del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, con quien vamos a conversar cómo ha sido la transición, cómo ha sido el fortalecimiento que se ha dado a esta institución y cuáles son las actividades y la aceptación que ha tenido de parte de la ciudadanía. Gracias por atendernos y bueno, robarle un poco de su tiempo. Queremos conocer un poquito de usted. ¿Quién es el doctor Andrés Corrada? Buenos días, gracias por visitarnos aquí en nuestro hospital de especialidades en Espejo. Yo soy médico de profesión, ¿sí? Salubrista, tengo una maestría en salud pública con mención en gestión sanitaria. También hice una maestría en administración y dirección de empresas. Y bueno, me he desarrollado en el campo de la gestión hospitalaria durante 14 años aproximadamente. He ocupado varios cargos a nivel del Ministerio de Salud Pública, pero sobre todo en hospitales de la ciudad de Quito. El Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Ginecobstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Tuve la oportunidad yo de inaugurar el hospital, o sea, arrancar el hospital. ¿Sí? Como le comentaba, he ocupado algunos cargos también a nivel central del Ministerio de Salud Pública, como director nacional de hospitales, como subsecretario de provisión de servicios de salud. Estuve en su momento en la planificación tanto de centros de salud, pero sobre todo de hospitales a nivel nacional. En ese entonces, o sea, les hablo de alrededor de 10 años atrás, se establecieron los estándares para la construcción de los nuevos hospitales que no existían. Por eso ahora todos los nuevos hospitales que se han levantado responden a una tipología definida, ¿sí? En cuanto a su cartera de servicios, en cuanto a la capacidad que deben tener tanto en espacio físico como en el equipamiento biomédico, los estándares para levantar necesidades de talento humano y demás. Entonces estuve al frente de ese proceso a nivel central. Y como le decía, después de haber trabajado en la parte técnica para establecer estos estándares, además del modelo de gestión que se debía aplicar en los hospitales, tuve la oportunidad de que eso se pueda ejecutar en un hospital concretamente, como lo fue el Hospital Ginecobstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Con esos antecedentes, le puedo comentar que yo estoy a cargo de este hospital de especialidades de Eugenio Espejo, desde mediados de agosto del año anterior, ¿sí? En qué condiciones yo estaba recibiendo el hospital. ¿Cuáles fueron esas condiciones en las que se recibió el hospital? Hay que entender que el hospital en 2022 terminaba de salir de la pandemia, ¿sí? Y durante la pandemia el hospital tuvo que adecuarse a la demanda de pacientes con COVID, ¿sí? Eso hizo que durante el 2020-21 sobre todo, ¿sí? Y parte del 2022 se oriente toda la atención hacia el control de la pandemia. Y de algún modo se tuvo que dejar de lado la atención de pacientes crónicos, de pacientes con enfermedades catastróficas, pacientes oncológicos sobre todo, ¿sí? Porque hablamos de que los mismos recursos con los que contaba el hospital tuvieron que ser desviados, ¿sí? Y ese proceso toma tiempo. Sin embargo, a fines del 2021, inicios del 2022, antes de que yo llegue, inició ya ese proceso, y eso implicaba el volver a abastecerse de medicamentos para la atención de todos estos pacientes, ¿sí? De otros servicios que nos estaban dando. Exactamente. Entonces se hizo un buen trabajo, considero, a fines del 2021, inicios del 2022. Sin embargo, el hospital y el sistema de salud en general se enfrentaba a una problemática que no se reducía únicamente a la adquisición de medicamentos y dispositivos o a la capacidad de adquisición de medicamentos y dispositivos desde los hospitales, sino a que el mercado de medicamentos y dispositivos se encontraba distorsionado. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? En el tema de salud. El tema de salud estaban primero, no había medicamentos, falta de personal, falta de equipos. Sí. Y había también un tema de que los equipos ya estaban deteriorados.
antigüedad, Sí, sí, sí. que no habían tenido manera. Pero como decía, el tema de los medicamentos y dispositivos va más allá de la capacidad de adquisición y de los recursos con los que disponía el hospital y el sistema en general, sino que el mercado estaba distorsionado. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios después de la pandemia se quedaron disparados. ¿Sí? Estaban muy altos costos. Estaban muy altos, ¿sí? En algunos casos al doble, al triple de su valor que venía manejándose en los años previos a la pandemia, y eso hacía que las compras sean complicadas de justificar a esos valores, a esos precios, y que el presupuesto del que disponía el hospital sea insuficiente para poder cubrir toda la demanda. ¿Sí? Pero bueno, eso de a poco se ha ido resolviendo. ¿Y de qué manera? Recuperando también la confianza de los proveedores, porque el hospital históricamente ha ido acumulando una deuda bastante grande, ¿sí?, con los proveedores. Hablamos de que cuando yo llegué al hospital teníamos alrededor de 15 millones de dólares de deuda. ¿Sí? En deuda. Estamos hablando a proveedores proveedores de medicamentos y dispositivos, justamente. Del 2019, pero sobre todo 2020, la época de pandemia, el año en donde más golpeó la pandemia al sistema de salud, pero también deudas que venían arrastrándose desde el 2017. Entonces hablamos de alrededor de 6 años que el hospital fue acumulando deudas. Entonces, claro, eso también lo que generó es desconfianza de los proveedores para poder ofertar sus productos al hospital. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue identificar estos proveedores que requeríamos que nos sigan cotizando, que nos sigan ofertando sus productos y saneando esos procesos para poder pagarles. ¿Sí? Cuando ingresó al hospital, ¿se encontró con compras en exceso de medicamentos, como se escucha en otros hospitales, o medicamentos caducados? No, la verdad es que no. Sí, la verdad es que no, eso no encontré aquí en el hospital. Más bien un presupuesto, como le decía, que cada vez era más reducido frente a los precios que se estaban manejando en el mercado de medicamentos y dispositivos. ¿Sí? Con el presupuesto que se mantiene en el hospital, ¿alcanza para pagar la deuda que se tiene o se ha ido pagando poco a poco? No, lo hemos ido pagando poco a poco. Pero como le decía, eso es justamente lo que nos ha permitido recuperar la confianza de los proveedores y la posibilidad de que ellos nos coticen, nos proformen para poder iniciar los procesos de compra. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que me enfrenté de entrada en el hospital. A pesar de que, como le digo, no tuve que enfrentar situaciones como las que usted me planteaba, de compras en exceso, sobreprecios. Sinceramente no encontré eso. Sin embargo, lo que sí encontré, y esto producto de lo golpeado que se encontraba el sistema de salud en general, fue un desabastecimiento de medicamentos y dispositivos. Y esto a nivel general. O sea, el promedio de abastecimiento a nivel nacional era de alrededor del 55%. Este hospital estaba con un abastecimiento del 54%. ¿Sí? A mediados, o sea, en agosto del año anterior. Entonces, hemos trabajado en eso, ¿sí? Porque es lo primero, es proveer de los recursos necesarios a los médicos para que puedan atender adecuadamente a nuestros pacientes. Al momento nosotros tenemos 85% de abastecimiento en medicamentos de manera general, un 86% en abastecimiento de medicamentos oncológicos, ¿sí? Y tenemos un 96% en abastecimiento de dispositivos de uso general. Eso nos pone al frente tal vez del promedio a nivel nacional, sobre todo en dispositivos. Entonces, estamos hablando de que en este año hemos logrado subir alrededor de 30 puntos el abastecimiento de medicamentos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué no llegamos al ideal de al menos el 95%? Claro, nos seguimos enfrentando a situaciones sobre las que no tenemos mayor control con los proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que para el resto de medicamentos tenemos contratos firmados, tenemos órdenes de compra también generadas, ¿sí? Tanto por subasta inversa en algún caso como por compras por catálogo electrónico. El catálogo electrónico es una compra que se la hace sin que medie un proceso al interior del hospital previo, porque ya existen convenios marco en el CERCOP.
Entonces uno ingresa nada más al catálogo y escoge de las una o dos, tres opciones que haya, cualquiera de ellas, desconociendo cuál es el proveedor al que se está comprando. A pesar de haber contratos firmados, órdenes de compra generadas, hay una buena parte de los proveedores que incumplen con las entregas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las fechas acordadas para la entrega no se cumplen, ¿sí? Entonces ahí es cuando se dificulta el acceso a esos medicamentos. ¿Qué pasa cuando no cumplen? O sea, ¿hay alguna sanción? Porque al final del día los medicamentos se los pide para tal fecha porque ya tienen un proceso destinado. Sí. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Hay un procedimiento también establecido con el CERCOP para declarar incumplido a un proveedor, ¿sí? Y nosotros hemos emprendido varios procesos para terminar esos contratos. Sin embargo, eso implica también que el proceso tenga que empezar de cero nuevamente. Y por el sistema de contratación pública, la ley que ampara este sistema de contratación pública, los procesos de compra sí toman entre 3 y 4 meses, ¿sí? Entonces, declarar desierto un proveedor implica que nosotros nos quedemos desabastecidos durante todo ese tiempo, ¿sí?, que se inicia un nuevo proceso. Entonces, siempre analizamos también eso, ¿sí? Además que en algunos casos son proveedores únicos de ese medicamento, ¿sí? Entonces, declararles incumplidos implica el que no podamos comprar el medicamento. Entonces, ese tipo de decisiones se las debe tomar a nivel gerencial, ¿sí? O sea, ¿qué pesa más? O sea, el incumplimiento, acordando con el proveedor para que el medicamento se lo vaya entregando al menos por partes, o simplemente declararle incumplido con el riesgo de desabastecimiento durante varios meses más. Para conseguir un nuevo proveedor. Exactamente. Entonces, con eso tenemos que lidiar todo el tiempo, y es lo que ha dificultado el que logremos un abastecimiento del 95%, que sería el ideal. Bueno, cuando nosotros estábamos conversando con la persona que nos hizo el enlace de comunicación, nos comentaba que usted había implementado 2 planes para poder repotenciar y fortalecer el hospital. ¿Nos puede comentar un poquito cuáles son esos planes? Así es. Primero, cuando llegue al hospital, y lo necesario para cualquier gestor o gerente hospitalario es manejar información confiable. ¿Sí? En el hospital no había información confiable para tomar decisiones, ¿sí? O regresar la mirada a los problemas que tiene el hospital. Entonces, establecimos un visor de datos hospitalarios, o sea, un repositorio de datos estadísticos, de producción y de tipo administrativo financiero también de todo el hospital, que se va actualizando mes a mes. Esa es la base con la que se cuenta para poder tomar decisiones tanto desde la gerencia como desde la dirección médica, dirección administrativa financiera y los líderes de los servicios. Entonces, eso fue lo primero que hice en el hospital. Luego trabajé en un plan de reducción de derivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a analizar cuáles eran los servicios que nos estaba generando por falta de capacidad resolutiva o capacidad instalada. Esto se traduce en que no había talento humano, equipamiento, dispositivos para poder prestar esos servicios, ¿sí? Después de ese análisis pudimos identificar cuáles eran los servicios que por la falta de estos recursos no podían proveer toda la cartera que le corresponde, ¿sí? Ahí identificamos en primer lugar el servicio de oncología, ¿sí? El servicio de oncología se lleva más del 50% de las derivaciones. Cuando hablo de derivaciones, quiere decir el enviar un paciente a un prestador externo, ¿sí? No puede ser ese servicio provisto por ninguno de los prestadores a nivel público y se envía a nivel privado, ¿sí? Esa gestión se lo hace a través de la coordinación zonal. Quiere decir que el hospital no decide a qué prestador externo se va el paciente, ¿sí? Pero Y el hospital no dice se van con la clínica de aquí al frente o se van con la clínica que está al sur. Enviamos a la coordinación zonal, y la coordinación zonal remite un código de validación y ellos resuelven, de acuerdo a los convenios que tienen firmados, a qué prestador se va, de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. Entonces, como les digo, identificamos que oncología era el servicio que más requería de estas derivaciones.
¿A qué se debe después del análisis que hemos hecho? Primero, a que el hospital no cuenta con toda la cartera para la atención integral del paciente, ¿sí?, en oncología. Nosotros podemos establecer el diagnóstico, podemos establecer una etapificación que se llama, o sea, el estadio en el que se encuentra el paciente, si el cáncer está circunscrito únicamente al lugar en donde fue encontrado o ya se va expandiendo en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces esa capacidad la tenemos. Y también tenemos la capacidad de resolver quirúrgicamente e iniciar el tratamiento clínico, que es el tratamiento oncológico sobre todo. Pero no tenemos, por ejemplo, no contamos con radioterapia, iodoterapia, braquiterapia, que son terapias que apoyan al proceso terapéutico que debe seguir el paciente. Y en esos casos el paciente se tiene que ir al prestador externo que existe a nivel privado, ¿sí? De igual manera, la capacidad en el número de camas es insuficiente en el hospital para albergar. ¿Cuántas camas existen actualmente? En todo el hospital hay 423 camas y 37 servicios, entre clínicos y quirúrgicos. Entonces, en oncología era insuficiente. Entonces, para iniciar con eso, hemos emprendido un proceso de contratación para intervenir un piso y ampliar la capacidad que teníamos en oncología al doble. ¿Sí? Ampliar esa capacidad al doble, para empezar. ¿Sí? Estamos interviniendo ahora en la sala ambulatoria de oncología, de pacientes oncológicos en la consulta externa. La idea es que sea más acogedora, ampliarla, darles todas las prestaciones necesarias a los pacientes para que se sientan a gusto, entendiendo además el proceso por el que están pasando, con una carga emotiva, emocional muy alta. Entonces, la atención de pacientes oncológicos durante mi gestión ha sido una prioridad, respondiendo a este plan de reducción de derivaciones. Entonces, eso en oncología. Además de que promovimos la conformación de una microred oncológica. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tema que me parece muy interesante. ¿Cuál es esta microred oncológica y cómo funciona? Ya, esta es otra de las estrategias que hemos asumido para mejorar el acceso a la población, ¿sí?, a servicios de especialidad y la oportunidad en la atención. ¿Por qué eso de la oportunidad? Hicimos nosotros un análisis de lo que está ocurriendo con los pacientes antes de llegar acá y podían transcurrir entre 7 y 8 meses inclusive para que el paciente, después de que se identificara en el primer nivel, llegue a un hospital de tercer nivel como el nuestro. 8 meses. Durante esos 8 meses la situación del paciente se agrava mucho. Es por eso que en los estadios, en la mayoría de los casos, en los que llegan los pacientes es en estadios 3 o 4, en donde ya hay una metástasis, ya hay una diseminación del cáncer a todo el cuerpo. Entonces, frente a esa problemática, dijimos, o sea, nosotros como Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, a pesar de tener las competencias para atender a pacientes oncológicos, no podemos ser los únicos, ¿sí? La atención de pacientes oncológicos tiene que iniciar desde el primer nivel y ya la atención cuando existe un diagnóstico desde el segundo nivel. En el primer nivel se encargan del tamizaje, la prevención, la promoción, para evitar que se desarrolle el cáncer en una persona. Pero si en el primer nivel fracasamos, ya entra el segundo nivel, los hospitales generales, ¿sí?, que hasta ese momento, antes de que entre esta microred oncológica, no tenían ninguna competencia sobre la atención del paciente oncológico. Ahora, con la microred oncológica, ¿qué es lo que hemos logrado? Que el hospital general ya pueda, primero, diagnosticar al paciente oncológico, pueda iniciar la etapificación, establecer el estadio del paciente y sobre todo que puedan iniciar con el tratamiento, ¿sí? Hemos empezado con el cáncer de cervix y cáncer de próstata. Los hospitales involucrados en esta microred aquí en la zona 9, en el Distrito Metropolitano de Quito, son los 3 hospitales generales, el Hospital Pablo Arturo Suárez, Docente Calderón al norte, el Hospital Enrique Garcés al sur y los hospitales gineco-obstétricos Isidro Ayora y el de Nuevo Aurora, además de involucrar el primer nivel. Entonces lo que estamos logrando es, como les digo, que el segundo nivel, ¿sí?, ya pueda iniciar con el tratamiento clínico y sobre todo el tratamiento quirúrgico del paciente oncológico. Esto iría formándose una escala piramidal donde los que tienen menor riesgo no lleguen a terminar al hospital y de esa manera no tengamos una Así es. sobrepoblación. Así es. Los casos más complicados
a través de la organización que estamos logrando con esta microred, van a llegar, o están empezando a llegar al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Y los menos complicados, o sea, de cáncer, o sea, ya instaurado, ya diagnosticado, se quedan en el segundo nivel. Y ya pueden ser resueltos. Segundo nivel. Los hospitales generales. ¿Sí? En este caso, los 3 hospitales generales de aquí de la ciudad y también los ginecobstétricos en el cáncer de cervix. O sea, ellos ya pueden iniciar con el tratamiento quirúrgico. O sea, extraer el cáncer e incluso en algunos casos, cuando ya empieza a difundirse a través de los ganglios linfáticos, hacer remociones de los ganglios linfáticos. Entonces, con eso, ¿qué logramos? Que el paciente gane 3-4 meses. Y esos 3-4 meses para un paciente oncológico son muy valiosos, porque de eso depende el pronóstico y la expectativa de vida del paciente y la evolución del cáncer. Así es. Entonces, eso solo le quería comentar. Con la microred oncológica también está de la mano otra estrategia que hemos emprendido. Como no tenemos, de acuerdo al plan de reducción de derivaciones, toda la cartera completa, hemos empezado con un proceso para la contratación de una consultoría que esperamos conseguir con esta consultoría, una intervención integral del hospital. El Hospital Eugenio Espejo durante los últimos años ha sido intervenido de manera aislada en diferentes servicios, o sea, con ampliaciones, readecuaciones, que no obedecen a un plan que contemple a toda la infraestructura del hospital. Entonces, esta consultoría busca la intervención integral del hospital, pero, y sobre todo, la construcción de una torre oncológica, ¿sí? Que sería la primera torre oncológica a nivel público, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Esta torre oncológica incluiría todos los servicios que se requieren para el diagnóstico del paciente, incluida la gammagrafía, que ahora se deriva a un prestador externo, incluido el PET-CT, incluida la radioterapia y demás terapias que se necesitan para la atención integral de este paciente. Entonces, la contratación de esta consultoría la hemos iniciado y se lo va a hacer a través de un organismo multilateral que es dependiente de la OPS, así como el Ministerio de Salud ha adquirido de manera centralizada ambulancias, ¿sí? También vamos a sacar esta consultoría para la construcción de esta torre oncológica y la intervención integral del hospital. Esta torre oncológica, ¿para cuándo se lo tendría? ¿Cómo lo tiene diseñado? Bueno, la consultoría justamente nos va a establecer eso. O sea, cómo tiene que estar diseñada la torre oncológica, ¿sí? Cómo deberían estar distribuidos los espacios, las relaciones funcionales que deben haber entre la torre oncológica y el resto del hospital, porque la torre no va a funcionar de manera independiente, va a ser parte de nuestro hospital. Y está proyectada que se construya en los parqueaderos del hospital, con la idea de que los parqueaderos en esta torre pasen a los subsuelos, como funciona en cualquier otro lugar, optimizando así el espacio del que disponemos. De esa forma evitaríamos, cuando ya esté construida, las derivaciones. ¿Y por qué hablo tanto de las derivaciones? Al hospital, o más bien a la coordinación zonal, al Ministerio de Salud, le cuesta anualmente en derivaciones nuestro hospital 40 millones de dólares. ¿Esto cuánto es, llevándole al presupuesto que le dan para el hospital, cuánto sería en porcentaje? No nos resta, eso no resta del presupuesto. No. Por eso digo, eso lo paga en la coordinación zonal, el Ministerio de Salud. Nunca se ha hecho un análisis de este tipo, o sea, de sincerarnos y decir cuánto estamos pagando en derivaciones. ¿Sí? Es la primera vez que se lo hace y hemos estimado que son 40 millones en promedio anuales. Y de esos 40 millones, más del 50%, como le decía, son de pacientes oncológicos. Si nosotros ya contamos con esta torre oncológica, ¿sí? Más de 20 millones de ese presupuesto se van a quedar acá. Ese presupuesto va a servir justamente, claro, o sea, lo que destinamos ahora para las derivaciones va a servir para financiar, ¿sí? La construcción de la torre oncológica, la provisión de todo el equipamiento biomédico que se necesita para esa torre, la contratación del personal y demás. O sea, alcanza perfectamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos presentado como proyecto y se están asignando todos los recursos
para poder ejecutar. Creo que esto estaría dentro del plan de mejora integral hospitalaria. Así es. ¿Nos puede contar un poquito? El plan de reducción de derivaciones da paso al plan de mejora integral del hospital. El plan de acción para poder superar las derivaciones es el plan integral de mejoramiento del hospital. Entonces ahí se incluye la consultoría que le comentaba, se incluye la ampliación de la capacidad de oncohematología en el piso 10, ¿sí? Se incluye las adecuaciones que estamos haciendo en la sala ambulatoria para oncología. Estamos también interviniendo sobre la emergencia, ¿sí? Es una obra en ejecución. ¿Qué pretendemos en la emergencia? Ampliar y mejorar las condiciones para cuidados iniciales de nuestros pacientes, mejorar el triaje, que es la entrada del paciente y la clasificación de acuerdo a la complejidad, ¿sí? Y además estamos habilitando un acceso para pacientes ambulatorios. Actualmente solo hay un acceso tanto para pacientes críticos como para ambulatorios. En la emergencia de un hospital esos accesos se tienen que diferenciar, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos logrando con la intervención que estamos haciendo en la emergencia. Y además, ¿sí? Dentro de este plan de intervención integral de mejoramiento del hospital, hemos ejecutado procesos de contratación para la compra de equipamiento biomédico. Se han invertido este año en el hospital más de $5 millones, ¿sí? ¿En qué están esos $5 millones? Llegaron... Antes de que toquemos ese tema, que me parece muy interesante, para toparlo al final, el tema de la inversión y todo eso, nos enteramos que están repotenciando y adecuando algunas áreas. Entre esas, la repotenciación del quirófano sectario. ¿Puede comentar un poquito eso? ¿Cómo es esta repotenciación y esto a cuántas personas más abastecería? ¿O cómo funciona esta...? Bueno, en realidad la repotenciación del centro quirúrgico va de la mano con todos los equipos que han llegado, ¿sí? Entonces, de una vez le comento, me anticipo a eso. Dentro de este plan integral de mejoramiento del hospital, también estaba prevista la renovación tecnológica, ¿sí? Porque cuando yo entré al hospital en el diagnóstico que establecimos, ¿sí? Más del 80% del equipamiento ya ha cumplido su vida útil, ¿sí? Eso quiere decir que habían sillas de ruedas que ya no tenían... No, solo las sillas de ruedas, camillas que eso no como mobiliario, pero de ahí el equipamiento biomédico en general, o sea, estoy hablando de máquinas de anestesia, torres de laparoscopía, equipamiento para oftalmología y todas las especialidades que tenemos, ¿sí? Entonces iniciamos un proceso de compra de todo el equipamiento que se requería, ¿sí? Y este año hemos recibido 3 torres de endoscopía, ¿sí? Con lo que recuperamos la capacidad del servicio de gastroenterología, que era otro de los que generaba derivaciones. Ya no derivamos pacientes por gastroenterología, porque tenemos ya el equipamiento necesario, ¿sí? Para poder resolver todos los casos que lleguen. De igual manera en odontología, llegaron 2 equipos de imágenes, ¿sí? Un tomógrafo y otro de rayos X periapical, ¿sí? Que sumado a la contratación del personal nos ha permitido tener la cartera de servicios completa en odontología. Estoy hablando de periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral y demás. Entonces tenemos toda la cartera completa. Además recibimos 4 equipos de rayos X digital, ¿sí? Esos fueron renovados y están instalados en funcionamiento. Y estamos poniendo en funcionamiento un segundo tomógrafo. O sea, tenemos un tomógrafo operativo y el otro está hasta finalizar el mes de octubre y está operativo también. Entonces tenemos toda la capacidad en imagenología. Ahí lo que estamos en proceso de renovación es el equipo de resonancia magnética. Entonces el equipo de resonancia magnética tuvo una avería que hizo que sea irrecuperable. Ya no se puede reparar ese equipo. Entonces hemos iniciado un proceso a través de la aseguradora, porque tenemos cubierto con una póliza todos los equipos del hospital. Entonces estamos gestionando con la aseguradora la reposición de ese equipo, o sea, la entrega de un equipo nuevo de resonancia magnética. Otro equipo importante es el de angiografía. Con la angiografía nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos a nivel neuroquirúrgico y a nivel cardíaco también, o sea, neurointervencionismo y cardiointervencionismo. Esto es para infarto agudo de miocardio y para enfermedad cardiovascular a
nivel cerebral, ¿sí? Entonces tenemos el equipo de angiografía y además en el centro quirúrgico, ¿sí? Todos los equipos ya cumplieron su vida útil y hemos entrado en un proceso de renovación progresiva. No podemos, por las limitaciones que siempre va a haber presupuestarias, cubrir con todas las necesidades, pero hemos iniciado por lo más prioritario. Y lo más prioritario era reemplazar las lámparas cialíticas de los 11 quirófanos, reemplazar las máquinas de anestesia de los 11 quirófanos y fortalecer la capacidad quirúrgica de especialidades como cirugía general, ¿sí? Pero sobre todo de urología, de otorrinolaringología, de cirugía cardiotorácica y demás, ¿sí? Entonces, hemos adquirido 3 torres de laparoscopía, ¿sí? Nosotros en total tenemos 4 torres operativas de laparoscopía. Con eso nosotros hemos ampliado nuestra capacidad resolutiva y yo comento un poco de cifras a nivel quirúrgico. En el 2022 tuvimos 7.145 cirugías realizadas en el hospital. Sí, el 2022 es un año en donde ya el hospital estaba prácticamente recuperado, ¿sí? Después de la pandemia. Pero tenemos que hacer referencia a lo que sucedió en prepandemia, ¿sí? Que es un mejor referente. Y en 2019 la producción quirúrgica del hospital fue de 7.650 cirugías. En este momento nosotros estamos con más de 6.800 cirugías y proyectamos que al finalizar el año tendríamos 8.550 cirugías. Entonces un incremento del 20% con relación al 2019, que fue un año prepandemia, en donde no teníamos todos los problemas que tenemos ahora, después de la pandemia. Entonces esto es el resultado de la renovación del equipamiento biomédico, el centro quirúrgico, de la contratación de personal, ¿sí? Y además de la gestión que se está realizando en el hospital. En cuanto a cirugías, nosotros teníamos antes, cuando empecé la gestión, quirófanos de 8 horas. Ahora todos los quirófanos son de 12 horas y tenemos 2 quirófanos de los 15 en total, sí, tenemos 2 quirófanos de 24 horas. Eso es lo que nos está permitiendo aumentar la producción. Y a propósito del talento humano que le decía, nosotros en este año hemos logrado contratar más de 180 personas, ¿sí? Profesionales sobre todo, entre especialistas, médicos especialistas y enfermeras, ¿sí? Entonces eso es lo que ha ayudado, junto con el equipamiento biomédico y la gestión que se ha realizado, para recuperar la capacidad resolutiva del hospital, en especialidades que nos estaban generando derivaciones. Con todas estas readecuaciones, con toda esta inversión, ¿cuál sería la vida útil y la atención que se brindaría al público? Bueno, como le decía, la capacidad nuestra está aumentando, ¿sí? Al menos en un 20%. Estimamos llegar en cuanto a reducción de derivaciones, ¿sí? El próximo año al menos un 40% de reducción, ¿sí? De todas las derivaciones que se generan en el hospital. Actualmente nosotros somos un hospital, bueno, no actualmente, somos un hospital de referencia nacional, ¿sí? Y recibimos pacientes no solo de la coordinación Zona 9, o sea, el Distrito Metropolitano de Quito, sino también de la Zona 1. La Zona 1 es Imbabura, es Tulcán, es Lago Agrio, fundamentalmente. Y en la Zona 2 estamos recibiendo de Orellana, de Napo, de Pichincha Rural, porque Pichincha Rural no está en la Zona 9. Y en la Zona 3 estamos recibiendo pacientes de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Además de que recibimos pacientes de Bolívar. Sí. O sea, prácticamente es de casi todo el Ecuador. Nosotros estamos recibiendo al menos de la mitad del país, ¿sí? Porque también reciben en Guayaquil, hospital de tercer nivel, es el hospital Abel Gilbert. Entonces ellos reciben sobre todo de la zona 8 y de la zona 5, ¿sí? Y el hospital de especialidades de Puerto Viejo es el que recibe sobre todo la zona 4, que es Manabí, ¿sí? Bueno, con estas actividades que han realizado, ahora sí hablemos de lo neurálgico, del presupuesto. ¿Cuánto ha sido el nivel de inversión para hacer todas estas adecuaciones
y cuánto más se va a necesitar para seguir mejorando, porque no es que esto acaba aquí, tenemos que seguir buscando más presupuesto para poder seguir brindando un buen servicio y también que el hospital se siga manteniendo. Sí. Nosotros hemos destinado, gracias al apoyo del Ministerio de Salud, 5 millones de dólares, sí, más de 5 millones de dólares para la adquisición del equipamiento biomédico. ¿Sí? Ha habido un incremento este año de gasto corriente de alrededor de 7 millones de dólares de todo el presupuesto que maneja el hospital. El hospital tiene un presupuesto actualmente de 93 millones de dólares. Claro, es el hospital del Ministerio de Salud con el presupuesto más alto. ¿Sí? Sin embargo, esos 93 millones de dólares siguen siendo insuficientes, ¿sí? Para la gran demanda de pacientes a los que estamos atendiendo y sobre todo considerando lo que comentamos. ¿Cuántos pacientes se recibe anualmente? Nosotros atendemos un promedio diario, ¿sí? De 1.200 pacientes por la consulta externa, o sea, para que tengan una idea, y de alrededor de 100-120 pacientes por la emergencia. ¿Sí? Este año, como le comentaba, en producción quirúrgica, que refleja lo que está sucediendo en todo el hospital, ya hemos tenido un incremento del 20%. Y eso se replica en todos los servicios del hospital. O sea, y para esto todavía, ¿cuánto tiempo más se tiene pronosticado buscar la inversión para generar estas nuevas actividades, nuevos proyectos? Sí, yo estoy iniciando los procesos de contratación de más equipamiento, ¿sí? Y se estima que la inversión para el próximo año, o sea, los procesos que voy a sacar este año, que tendrán que ser pagados el próximo, están alrededor de 6 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, en 2 años la inversión habrá sido de alrededor de 11 millones de dólares para la renovación progresiva del equipamiento biomédico. Pero hay que aclarar que esto no para el próximo año. Entonces, es un proceso que se debe seguir de manera continua para evitar lo que ha estado ocurriendo, que los equipos superen el tiempo de vida útil. ¿Cuál es el tiempo de vida útil del equipamiento biomédico? Máximo 10 años. Máximo 10 años. Y muchos de los equipos de nuestro hospital tenían, y algunos tienen todavía, incluso más de 14 años. ¿Sí? Entonces eso hace que el mantenimiento sea bastante costoso. ¿Sí? Y además de que el acceso a mantenimiento autorizado y provisión de repuestos sea bastante limitado. Okay. Bueno, ha implementado un plan estratégico para mejorar el hospital. ¿Este plan estratégico para cuánto tiempo está desarrollado? Bueno, el plan estratégico como tal, como todos los planes estratégicos, es para 4 años. En 4 años tendría que tener 4 años. funcionalidad al 50, 60, 80%. Así es, o sea, en este momento, si analizamos el plan de reducción de derivaciones, como le digo, todavía tenemos algunos servicios que tienen que ser fortalecidos. Uno de esos servicios es traumatología. ¿Sí? Se han emprendido varios procesos de contratación para dispositivos para traumatología, o sea, es el material de osteosíntesis para reparar las fracturas. ¿Sí? Entonces, esos procesos deben continuar en los próximos años. ¿Sí? Le pongo una cifra. Nosotros hemos calculado que para el próximo año, solo en traumatología, para contar con todos los dispositivos que nos permitan resolver casos que se atienden únicamente aquí en el hospital, de columna, traumatología de columna, de cadera, de rodilla, artroscopías y demás, estimamos en alrededor de 10 millones de dólares, solo para traumatología. ¿Sí? Entonces, ese presupuesto, en la medida de lo posible, tiene que ser cubierto, tiene que ser financiado para poder atender todas las necesidades del hospital y a la demanda al 100% que tenemos. Bueno, no me queda más que agradecerle por su tiempo. Recuerden, esto es Diálogo Abierto y el día de hoy hemos estado aquí en el Hospital Eugenio Espejo de Especialidades y conversamos con el doctor Andrés Corral, gerente del hospital. Bueno, nos gustaría que si nos dan unas palabras de despedida, tal vez un mensaje para despedir. Bueno, o sea, para nuestros usuarios, para la ciudadanía en general, que sepan y tengan la seguridad de que nosotros estamos trabajando incansablemente por brindarles cada vez un servicio más ajustado, adecuado a sus necesidades,
un servicio de calidad, ¿sí? Y tratando de superar todas las dificultades que se han venido presentando durante los últimos años. Fundamental dentro de los logros que hemos alcanzado es el laboratorio clínico, ¿sí? El laboratorio clínico, que es el laboratorio de mayor complejidad en todo el país, el laboratorio más provisto de todo el país, hemos implementado dos procesos nuevos, uno de oncohematología, justamente pensando en los pacientes oncológicos, y otro de biología molecular. El de biología molecular implementa un equipo de secuenciación de nueva generación, es cuarta generación, que es el primero en toda Latinoamérica, ¿sí? El único país que cuenta con esta tecnología es los Estados Unidos, ¿sí? Y lo que permite es realizar secuenciación dentro del ADN, de fragmentos de ese ADN, para saber si un paciente es más propenso a desarrollar cáncer que genere una complicación o que ponga en riesgo su vida. Y además en los familiares, estimar el riesgo de cáncer en los familiares para anticiparnos al diagnóstico y al tratamiento. Y además en el laboratorio clínico hemos logrado este año la primera certificación ISO a nivel público de laboratorios clínicos. Tenemos una certificación ISO 9001-2015 para consulta externa, laboratorio de consulta externa, ¿sí? Entonces eso también se suma a los logros que hemos tenido durante esta gestión, sobre todo en el laboratorio clínico. Y para la ciudadanía, que tengan la seguridad de que el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siempre que sea que corresponda a nuestro nivel de complejidad del caso, siempre estaremos gustosos de atenderles y recibirles. Es importante mencionar que implementamos esta pantalla de valores de pánico, valores críticos, para que el reporte sea automático. ¿Qué es lo que pasaba antes, en el pasado, valga la redundancia? Nuestros equipos procesaban las muestras y el valor salía. El técnico la analizaba la muestra, veía que es un valor de pánico, llamaba al médico y decía, ve, este paciente está así. Con este sistema eso ya no ocurre. El técnico pasa la muestra y enseguida a lo que sale el resultado, esto es automático, y el médico de urgencias y de terapia intensiva mira el resultado en estas dos pantallas que están en UCI y en emergencia. Con requisitos que hay que tener las muestras, digamos los tubitos, tenemos que centrifugarles para que estén aptos para pasar al análisis. Entonces aquí se hace cierto tipo de pruebas que se llama el área de gases y electrolitos. Sistema inteligente con esas crucitas que tiene ahí, ubica los tubos de manera que se va por esta banda, le lleva automáticamente a donde quiere ir el tubo. Lo que antes no pasaba, venían las muestras y el operador destapaba los tubos, iba llevando el área, iba llevando el área. Esto ya no ocurre. Número de casos que recibimos tanto a nivel nacional como de propio del Hospital de Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Entonces, en estas bacterias, aislamientos que tenemos, debemos de hacer confirmaciones muy específicas de los mecanismos de resistencia. Lo mismo, nosotros tenemos varios estudios que realizamos solo nosotros a nivel nacional, entonces nos derivan todas las cepas, ya no nos mandan la muestra del paciente, sino ya a veces solamente la cepa para hacerle todos los estudios de aquí, para igual definir si son bacterias resistentes o no a los tratamientos que están haciendo. Muchas gracias, doctor, por abrirnos este espacio. Recuerden estos diálogos abiertos y les invitamos a que conozcan las mejoras del hospital, hoy con una nueva administración mucho más mejorada y está más accesible a la ciudadanía, pueden encontrar los medicamentos y todo. Les agradezco por su tiempo, les invitamos a que le den like, compartan, denle me gusta, nos vemos en una próxima. Chew you up and spit you out. What's a girl
veterinario.